Por si alguien no lo sabe, Derivas, pues es una revista que explora, que une, perdón, exploraciones y fragmentos de viaje por distintas ciudades del mundo. Es un proyecto, digamos que más allá de lo editorial, se compone de dos momentos fundamentales. El primero es un viaje durante una semana en alguna ciudad del mundo. Y la segunda parte es la generación colectiva de un travelogue con los fragmentos de esa ciudad explorada, ¿no? Pretende ser una publicación semestral y en eso nosotros estamos muy contentos porque eh, eh, pues tenemos la oportunidad de haber realizado los viajes ya con mucho tiempo, más bien lo que nunca hemos podido terminar de hacer por un tema de financiación, era pues las publicaciones, ¿no? Entonces por eso yo le llamo a un relanzamiento del proyecto de Derivas, que es pues esta revista, ¿no? Hemos estado presentando ya la revista de Bogotá, la revista de Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou, la revista dedicada a Ciudad Juárez y la revista dedicada a la ciudad de Londres. La presentamos el día de ayer. Y bueno, pues lo de hoy es un poquito como cerrar esta serie de presentaciones, ¿no? Y un poco la propuesta que hacemos para el proyecto Derivas desde DerivLab es desde lo cotidiano de un lugar y lo azaroso del turismo, comprender y construir nuevas u otras maneras de vivir y pensar la vida en la ciudad, ¿no? Entonces es un proyecto editorial que tiene que ver con los viajes, tiene que ver con la manera en que quienes viajamos nos relacionamos con un lugar y cómo tenemos esta imagen o figura doble de, de querer pertenecer a un espacio que al que no pertenecemos, es decir, esta tensión que existe entre el visitante local y foráneo, y también, digamos, como las fuerzas de el mismo espacio tratando de resistir o de actuar o de responder a nuestras demandas, deseos y demás, ¿no? Esta presentación se realiza con el apoyo al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales del gobierno mexicano. Y bueno, para nosotros es muy grato desde ERIPLAB poder hacer no solamente estas presentaciones, sino el relanzamiento justamente de las revistas ya en su versión física y final, eh, que no habría sido posible sin este proyecto de fomento y coinversión que hicimos pues con el sistema de apoyos a la creación de proyectos culturales. De lo que vamos a hablar hoy es de la idea de perderse con mapas y editar un travelogue, que es un poco, como decía, el cierre de esta serie de presentaciones. Entonces vamos a hablar un poco de algunas ideas alrededor de la cartografía o la cartografía alternativa, y pues sobre el travelogue realmente ya hablamos la primera sesión, este, y pues eh, podemos explicar un poquito, pero pues la idea es como hacer este cierre como entre la primera presentación, que era qué es un travelogue y por qué nos interesa recuperar su figura, en esta lógica como de los diarios de viaje, la información fragmentada y las distintas fórmulas de representación que tenemos cuando reconocemos un lugar. Y hoy pues es un poco hablar de mapas, cartografía, y pues cómo lo que tratamos de hacer, Jimena Ocampo, Chucho Ocampo y yo, Francisco Palier, pues es editar estos fragmentos de las distintas personas que componen, digamos, el equipo de viajantes de estos talleres de perdernos pues por distintas ciudades del mundo. Entonces, esa es un poco de lo que va la presentación de hoy. Ay, perdón, yo voy a tener que cerrar aquí. No, ya. Se me pierde un poco el cursor con esta compu. Entonces, bueno, quisiéramos entonces empezar esta presentación sobre los mapas y la edición de un travelogue, hablando de algunas consideraciones y proyectos que nosotros hemos hecho desde ERIPLAB en función de estas consideraciones, como de cómo se entiende la relación entre el cuerpo y el mapa, ¿no? Cómo se entiende esta idea de los sujetos que recorren un espacio y cómo ese espacio puede ser representado de distintas maneras. Digamos que eh, la primera gran, digamos, discusión es esta noción de que el mapa es una representación del territorio, ¿no?
Aquí podríamos recuperar también simbólicamente el cuento de Borges, ¿no? Donde hay un reino eh, tan grande y tan digno de ser mapeado que cada vez que los cartógrafos, especialistas y científicos intentan mapearlo, nunca es suficiente hasta que en una última acción terminan reproduciendo un mapa en una versión 1 a 1 del territorio y terminan cubriendo todo el territorio de manera casi fidedigna con este mapa y termina una noción de que es casi a partir de ese momento que la gente vive encima del mapa, en unas ruinas del mapa y ya no vive específicamente como en el territorio, ¿no? Y cómo este deseo de representación desde la ciencia, pues es como una de estas cosas que mueve todo el tiempo una relación entre estos principios pues del mapeo y lo trazado sobre el territorio, ¿no? Para nosotros la referencia más cercana pues es haber podido caminar y entender un poco más a detalle algunas de las ideas de caminar como una práctica estética de Francesco Careri, poder haber hecho algunas de las derivas y caminatas junto a él y conversar y entender algunas de las ideas de los principios que movían en su momento a Stoker y que siguen moviendo muchas de las prácticas que realiza Francesco. Y bueno, en esta comprensión del cuerpo del mapa, digamos que un poco la frase a mí me gusta mucho, el mundo es una enorme tela sobre la que se dibuja mientras se anda. Y esto, digamos que ahorita vamos a ver otra idea que nos cuenta Tim Ingold, pero en contraste con las lógicas, por ejemplo, de Deleuze y Guattari, sobre el tema de qué es lo que se mapea y qué es o quién es el que traza, ¿no? Y cómo nosotros entendemos cuando dibujamos un mapa, le llamamos a eso mapear, ¿no? Y un poco la contrarrespuesta aquí es cuando recorremos el mapa o cuando recorremos el territorio, realmente lo que estamos haciendo es mapear y cuando lo dibujamos es el trazo, ¿no? Hay una inversión, digamos, del principio de cómo se mapea algo y cómo se traza algo sobre ese mapa, ¿no? Y bueno, para nosotros este es como uno de los principios interesantes, ¿no? Entender que el mapa es el territorio y que lo trazado tiene una relación muy fuerte con el mapa o con el territorio, es asumir que hay una estructura física del territorio que se va a reflejar sobre nuestro cuerpo en movimiento, ¿no? Es decir, algo de lo que nosotros intentamos hacer y asumir y entender cuando hacemos derivas y otros proyectos es pues reconocer que el cuerpo es el instrumento principal de medición, ¿no? Es decir, es el medio por el cual nos relacionamos con el territorio, es el medio por el cual nos relacionamos con el mapa, pero también entonces es el medio por el cual trazamos algo sobre ese mapa, ¿no? Es decir, es el medio para mapear, es el medio, ¿no? También aquí estamos entendiendo el cuerpo como una herramienta para atravesar el espacio, pero también el cuerpo como un sensor que me permite asumir información de ese mundo físico que se me entrega mientras atravieso el espacio, ¿no? Entonces, algunos proyectos que para nosotros hacían como un preámbulo a lo que hemos estado haciendo con Derivas, pues son quizás la organización de múltiples caminatas que hacíamos aquí en Querétaro, en un proyecto que se llamó Camina Querétaro, donde sencillamente invitábamos gente que parecía le interesaba el asunto de caminar y la invitábamos a recorrer la ciudad de maneras alternativas, ¿no? Entonces generábamos un montón de caminatas y recorridos diversos, la gente no sabía realmente a qué la estábamos invitando y más bien cada tema proponía unas rutas particulares que a veces ocurrían en el centro, pero a veces llevábamos gente hasta otros lugares o en otros horarios alternativos y bueno, pues era como uno de estos proyectos que nos permitía a nosotros generar esta relación entre el cuerpo como un instrumento, el cuerpo como una herramienta, el cuerpo como un mediador de la relación mapa-territorio, ¿no? Y quizás otro proyecto que era muy similar, se llamaba Clases de Ciudad en la Ciudad, este además está inspirado en las artes cívicas, que es esta clase de la que Francesco Carelli nos habla en el libro de la Revolución Peatonal, que tiene que ver con si hay un montón de estudiantes de arquitectura, diseño urbano y otros temas de ciudad estudiando la ciudad desde la academia y desde sus clases, pues lo que nosotros proponíamos es que estas clases tenían que ocurrir realmente en el territorio, ¿no? Tendrían que ocurrir afuera del salón de clases, no en los muros de la escuela,
sino afuera del salón de clases para que los estudiantes pudieran realmente relacionarse con esos fenómenos y con esas situaciones de las que se supone están pensando, preocupándose, empapándose y demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, esas eran como la primera idea y los primeros proyectos, ¿no? Ay, Una perdón, yo tengo una siguiente, pregunta. sí, O sea, en el proyecto, en el de Camina Querétaro, o sea, literal era, o sea, no sé, decirle a la gente, ven, camina conmigo o algo así, y los llevaban a lugares que a lo mejor ellos no sabían a dónde o cómo era. sí, era un proyecto, lo acabas de describir, Fernanda, casi a la perfección. Era un proyecto donde nosotros le preguntábamos a la gente, digamos, de alguna manera, sabíamos que les interesaba la idea de caminar por la ciudad, ¿no? Ya sabes Ajá, que hoy en día es muy común que la gente quiera recorrer las ciudades, ¿no? Hay muchos planes de turismo, por ejemplo, local, que son como ir a hacer rutas, ¿no? La ruta de sí, sí, leyendas, la ruta, y entonces un poco nosotros hacíamos estas invitaciones de vamos a caminar, pero ok. lo que poníamos era un tema, ¿no? Vamos a caminar el agua en Querétaro, ¿no? Y entonces la gente con esta idea se atrevía o no a llegar al punto de encuentro y la ruta nunca revelábamos cuál era el destino final de la Ay, caminata, wow, sino revelábamos pequeños ok. puntos, ¿no? Entonces íbamos caminando, haz de cuenta, 2, 3 horas con grupos a veces muy grandes, de 30, 40 personas, a veces muy chicos, de 5, 6 personas, pero lo que nos iba guiando sobre el mapa territorial de la ciudad era el tema y no esta idea de, ay, yo quiero ir, no sé, recorrido de bares, ¿no? Y entonces nosotros Sí, sí, sí. lo que hacíamos era el recorrido del agua, ¿qué vamos a hacer? Ah, entonces hacíamos unos trazados sobre cómo se mueve el agua, por ejemplo, que es un movimiento subterráneo que tú nunca lo ves, ¿no? Tú no sabes o no, cuando te mueves por la ciudad, nunca sabes por dónde se está moviendo el agua y lo que nosotros hacíamos era, por ejemplo, seguir esa ruta. O en la foto de la izquierda, por ejemplo, era un recorrido en el único, como en la única zona de reserva urbana, que es un parque urbano natural todavía de la ciudad. Entonces, esta ruta implicaba salirse de la ciudad y pues eso es algo que muchas veces, por ejemplo, la gente no tiene planeado hacer, ¿no? Porque la gente cree que Sí, solamente claro. se puede caminar cuando hay un destino claro, no sé, una iglesia, una torre, ¿no? Y entonces esto era también como sugerir a través del proyecto maneras distintas de movernos por la ciudad, ¿no? Y eso era un poco lo Wow. que hacíamos con este proyecto de Camina Querétaro. Si quieres, ahorita en el chat podemos poner como alguna página que te lleve dentro del portafolio de la oficina para que si quieres conocer un poco más de ese proyecto, lo puedas hacer. Ok, Eh, gracias, sí. no, a ti, gracias. Buenísima inquietud. Eh, Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. La siguiente idea en la que quisiéramos hablar, si la primera era esta noción directa entre el cuerpo y el territorio en la relación más física, quizás una segunda idea es el cuerpo y el territorio en la relación sensible. Y entonces lo que nosotros intentamos pensar desde Derivas es cómo entender que el mapa ya no es físico, sino el mapa es una representación abstracta del territorio, ¿no? Es decir, ya no es una acumulación de información específica situada en un punto específico, con un valor específico dentro del plano de lo físico, sino son representaciones particulares sobre la noción del territorio. Aquí hay dos ideas que a mí siempre me gusta como pensar. Una es que entonces el mapa ya no es el territorio, ¿no? Es decir, el mapa es otra cosa, ¿no? Y por eso es como la segunda idea, es una contraposición a la primera donde aceptamos que el mapa es el territorio y aquí es distinta, es como el mapa no es el territorio, el mapa es, vuelve a ser una representación abstracta del territorio y si uno sigue como llevando esa idea un poco hacia el extremo, lo que podríamos entender es que esa representación es con o sin el territorio. Es decir, no es un empalme perfecto, no es una capa particular que cuadra perfectamente sobre otra capa, como cuando uno hace un mapa en QGIS que uno espera que una capa cuadre sobre la otra, sino esta es una capa nueva, alternativa. Esto es lo que en la psicogeografía se llamaría una capa psicogeográfica, que sí responde al territorio, pero no responde específicamente como a los detalles concretos del territorio, ¿no? Es otro nivel
de funcionamiento del territorio, ¿no? Quizás como yo soy a veces muy enredado en lo que estoy diciendo, pues podríamos leer esta cita de Rebecca Solnit del libro de Wanderlust, ¿no? No, perdón, esta es del libro de eh, Para perderse, una guía para perderse, a guide, ¿cómo se llama? Ahorita lo busco, perdón, estoy como distraído con la referencia. A field guide to getting lost. A Field Guide to Getting Lost. Gracias sí, se me estaba yendo el nombre correcto. Y es esta idea, ¿no? Así, el lugar del que siempre se habla, eh, como si solo contara por la presencia, puede ser poseído más bien en su ausencia. Adquiere otra vida como sentido del lugar. Es convocado en la imaginación, ¿no? Con todos los efectos atmosféricos, con la asociación de las emociones poderosas, con los lugares, ¿no? Es entender que lo interior, y a mí esta frase me parece muy bella, lo interior importa tanto como lo exterior, ¿no? Y entonces aquí ya también vuelve a recuperar la idea de que el cuerpo es el sensor y el mediador de ese territorio, pero lo que importa ya no es cómo el cuerpo se enfrenta a ese territorio, sino cómo el cuerpo desenvuelve, asume, percibe, ¿no? Y relaciona afectivamente lo exterior con lo interior, ¿no? Y digamos que aquí podríamos asumir justamente la idea de las capas psicogeográficas en esta relación subjetiva de un montón de reglas físicas que lo que hacen es que impactan de manera alternativa ya no el mundo físico, sino el mundo, digamos, abstracto, afectivo, interno, sensorial, emocional y demás, ¿no? Hay otra frase de Rebecca Solnit que a mí me gusta mucho y que es bastante más concreta, pero a la vez poética, pero digo concreta en que es una síntesis de esta idea, y es que, pues no sé si a ustedes les va a gustar como a mí, pero es, cada amor tiene su paisaje, ¿no? Cada emoción tiene un paisaje particular que es realmente posible porque hay un cuerpo mediante de esas emociones, de esos lugares, pero también porque hay una mente, una psiquis, digamos, eh, sapiente y sintiente, pues, de eso que está ocurriendo afuera, ¿no? Y entonces esa es como otra de las ideas con las que el proyecto de Derivas intenta aceptar, pues, la consolidación de la información, ¿no? Aquí vale la pena aceptar que no es una revista académica, no es una revista que busca producir nuevas formulaciones, eh, académicas de la ciudad, sino es una revista que permite la integración de ideas muy concretas, muy específicas de un territorio, ¿no? Pero también de otras ideas un poco más poéticas, abstractas y demás, ¿no? Algunos proyectos que me gustaría como presentar, digamos, para hacer estas ideas más visibles, pues, por ejemplo, podría ser de niñas y niños urbanistas, eh, que también todo esto es como preámbulo a lo que nosotros hemos hecho en Derivas. eh, y bueno, este proyecto, por ejemplo, en específico esta tarde, lo que nosotros hicimos fue reconstruir con varias niñas y niños de un barrio en Querétaro que se llama San Francisquito, donde estábamos haciendo el proyecto de BEMA, reconstruir para ellos cómo funciona el territorio, ¿no? Entonces, realmente las niñas y los niños, nosotros solamente les dimos un mapa base, digamos, una planta esquemática de todo el barrio, y los niños empezaban a poner cosas, pues que al final son importantes para ellos, ¿no? Primero mapearon así, ¿dónde está lo peligroso? ¿Dónde está lo bonito? ¿Dónde está lo divertido? ¿Dónde huele feo? ¿Dónde está la señora que les regaña? ¿Dónde está el señor que les grita? ¿No? Como todas estas cosas que realmente son una capa de información pues emocional, ¿no? De una infancia que está atravesada por unas dinámicas físicas específicas, ¿no? Eh, y en este mapa luego también empezamos a mapear con ellos como cosas que quisieran transformar, ¿no? Entonces no sé si se nota, pero de repente hay un montón de albercas en un mapa pues ficticio, de un barrio ficticio, ¿no? Digamos, le digo
ficticio porque es ya la evocación de una idea que no necesariamente es concreta y que existe ahí, ¿no? Que nos habla nuevamente, me estoy repitiendo ahora con el tema del agua, ¿no? Nos habla de cómo el agua es un mediador particular de unas emociones específicas, ¿no? Los olores, los ruidos, demás, también son unas mediaciones particulares de unas, pues, escalas específicas de comprensión del territorio, ¿no? Otro proyecto que tiene que ver con estas capas sensoriales o abstractas de la ciudad que hicimos en su momento, se llama Lo que dejamos afuera, era una secuencia de mapas que se iban construyendo a través de entrevistas y testimonios con distintas mujeres de cómo explicaban ellas el encierro durante la pandemia del COVID-19, el coronavirus, y cómo ellas explicaban el encierro, pero cómo explicaban ya lo que sentían y las dinámicas que las atravesaban cuando podían salir a la ciudad o también cuando añoraban eso que la ciudad ya no nos permitía en su momento obtener, ¿no? Entonces esto era una serie como de mapas que se iban construyendo a varias, digamos, entre Jimena y las mujeres que ella entrevistaba por redes sociales, iban reconstruyendo como un montón de información, pues simbólica de lugares a los que no se podía acceder en su momento, ¿no? Y entonces, o de los lugares que eran el escape particular, pues de estar encerradas todas y todos en las casas, ¿no? Es como qué significaba todo este espacio que habíamos dejado afuera, ¿no? Y era una subversión también, todos estábamos pensando lo que significaba estar adentro, ¿no? Todos los proyectos de arquitectura se trataban así como, ¿cómo estamos renegociando el espacio del hogar? Y un poco era cómo estamos añorando, explorando o extrañando el espacio como exterior, ¿no? Y un otro proyecto que quizás podríamos mostrar aquí muy rápidamente, y va a haber un poco de ruido de pronto si se mezclan los audios, pero era Caminatas Interiores, que también fue un proyecto que hicimos durante los momentos de la pandemia. Yo lo voy a bajar aquí a esto porque ya no lo estoy oyendo yo ni a mí mismo. Acá no Eh, se escucha, ¿eh? Perdón, entonces solo están mis audífonos. Pero bueno, si ustedes escucharan, son pues unas caminatas que nosotros estábamos haciendo también justo en los momentos de pandemia, que están mediadas por herramientas digitales, es decir, estrategias para recorrer el espacio que no podía ser recorrido, ¿no? Valga la aclaración. Eh, y era como encontrar maneras de reproducir estos lugares, ¿no? Por medio de estrategias digitales, ¿no? El Google Maps o estas salas espaciales donde podíamos como reunirnos y los paisajes sonoros, ¿no? Tener información de audios que acompañaban estas imágenes. eh, pues era una manera también, lo otro que pasaba aquí, por ejemplo, con la pregunta que hacía Fernanda hace un rato de Camina Querétaro, es que estas sesiones de caminatas las hacíamos también con personas, es decir, invitábamos a gente a caminar, pero ya no podíamos caminar físicamente en la ciudad, sino la caminábamos de manera pues muy abstracta, ¿no? Y esto producía o activaba otras emociones, otros recuerdos, en palabras de Rebeca Solnit, pues permitía encontrar que cada amor tiene su paisaje, ¿no? Que cada emoción está cifrada de maneras alternativas en el territorio, ¿no? Y entonces en estas sesiones de caminatas interiores, pues había gente que se emocionaba mucho porque escuchaba de repente cosas que hacía mucho no se escuchaban, ¿no? El sonido de las campanas de la iglesia, los pajaritos, la fuente encendida, ¿no? El ruido de los coches, el ruido del barullo de la gente en el mercado, ¿no? Y un poco eso era lo que intentábamos pues cifrar un poco en estas caminatas, ¿no? Entonces vuelve a ser, ya vamos como en dos principios, ¿no? El primero es el mapa es el territorio, el segundo es el mapa no es el territorio o más bien el mapa es o no con el territorio, ¿no? Es decir, puede ser en sí mismo una manera abstracta de guardarse, ¿no? Eh, una tercera idea con la que nosotros pensamos o confrontamos el proyecto de Derivas, pues es la idea de que el mapa es sencillamente una hipótesis del territorio, ¿no? Eh, eh, y esto es, si el mapa es una representación abstracta, podríamos asumir que el mapa es en sí mismo un territorio,
¿no? Y aquí le estamos dando una característica particular, ¿no? En la primera idea es que el mapa es una representación fidedigna del territorio y por eso puede ser atravesado, ¿no? En la otra es que el mapa es una representación abstracta del territorio y por eso puede ser como abstraído, asumido, tomado, ¿no? Y en esta es la idea de que a veces lo que nosotros solamente estamos funcionando en el plano, ya no del territorio, sino en el plano del mapa en sí mismo, ¿no? El mapa es para sí mismo una idea, el mapa es para sí mismo un espacio, ¿no? Aquí estamos tomando, digamos, de pronto, de manera muy ligera, algunas consideraciones de Tim Ingold como sobre esta idea, que justo tenía que ver con lo que decía yo al principio de la conversación, ¿no? Cuando yo mapeo el espacio, parece que nosotros entendemos la idea de mapear como cambiar la escala de las cosas y entrar a una dinámica de representación del espacio, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿y qué pasa cuando yo camino ese espacio, ¿no? Y entonces normalmente se entendería el caminar y por eso la imagen que tiene él ahí es una foto de un paisaje con una línea recta que es una persona que ha atravesado el paisaje de manera real, ¿no? Entonces, nosotros entenderíamos eso cuando dibujamos un mapa, a hacerle una línea es trazarle una línea, ¿no? Pero un poco lo que nos sugiere él en esta subversión de entender el mapa como una hipótesis, es decir, el mapa en sí mismo como un territorio, es que cuando yo me muevo por el territorio, yo no lo estoy trazando, sino que estoy mapeando. Y es al revés, ¿no? Cuando yo escribo el territorio, cuando yo lo dibujo, estoy trazando el territorio, pero es mi cuerpo el que produce el mapa, porque yo estoy jugando con la comprensión, vuelve a ser de ese cuento de Borges, yo estoy jugando a vivir o a habitar el mapa que yo he construido, ¿no? Y aquí, digamos que, pues hay una lógica, vuelve a ser nuevamente como subvertiva de lo que significa mapear, ¿no? ¿Por qué mapeamos, no? Y en la condición normal de la arquitectura, del urbanismo y demás, se mapea para tener información de un espacio, ¿no? Y esto se podría asumir casi de manera extractivista, ¿no? Se mapea para tener control y poder sobre un espacio, ¿no? Y aquí, al entender el mapa en sí mismo como el territorio, pues se puede mapear para pertenecer a ese territorio, ¿no? Para entender las maneras en que el mundo se puede describir o representar, ¿no? Y pues ahí la frase de Tim Ingold eh, presenta como estas dos ideas, ¿no? Eh, no significa, y creo que esa aclaración que él hace a mí me parece muy valiosa, no significa que el mundo sea más complejo que el mapa, ni que el mapa, al seleccionar algunos detalles, sea una simplificación del mundo, ¿no? Digamos que eso lo podríamos entender es una idea obvia desde la ciencia, ¿no? Eh, lo que significa realmente es que todos los juicios y la complejidad o simplicidad hacen parte de la manera en que yo asumo esa realidad, ¿no? Y aquí vuelve a ser uno de los valores de derivas, es que nosotros no intentamos abarcar, al visitar una ciudad, no intentamos abarcar toda la ciudad, sabemos y entendemos que estamos abarcando una representación finita, abstracta, mínima, fragmentaria del espacio, ¿no? Es decir, nosotros nos estamos moviendo en nuestro propio territorio, que es el territorio de derivas, ¿no? Y algún proyecto que nos gustaría como presentar sobre esta idea puede ser el de otras maneras de ocupar el espacio público, que es un proyecto que ha estado haciendo Jimena Ocampo, que es mapear por medio de un montón de información sobre situaciones particulares, se puede mapear la manera en que la gente ocupa de formas alternativas las ciudades, los parques, las plazas, las calles, ¿no? Entonces, es como muy valioso entender que desde una fotografía yo puedo, estoy mapeando ya no el territorio, sino un propio territorio que es un mapa específico de unas funciones específicas de cómo la gente asume sus propias ocupaciones, ¿no? Y estos mapas, pues sí pueden ser geográficos, ¿no? Yo me podría regresar y decir cada una de estas fotos tiene una ubicación, un pinpoint particular en alguna ciudad del mundo,
En el caso del proyecto, por ejemplo, son más de 20 ciudades, 20 ciudades recorridas a pie para poder tomar estas fotos, pero realmente está bien entender la noción de que esa información puede ser representada territorialmente en su propia relación, ¿no? En su propia constitución, en su propia articulación, en su propio mapa o en su propio territorio, ¿no? Y esas son como las tres grandes ideas que nos permiten a nosotros jugar de manera como dialéctica entre la lógica de mapear y trazar. O sea, sí creemos que lo que hace Derivas al final es un ejercicio todo el tiempo de cambio de posición entre estas dos acciones de mapear y trazar, usando el cuerpo y usando como nuestras habilidades de caminantes a la hora de recorrer el espacio, ¿no? De recorrer esta ciudad durante una semana con un grupo de personas, ¿no? Pues quienes hayan estado en alguna de las otras pláticas recordarán y quienes no, pues les contamos aquí muy rápidamente. Nosotros asumimos justamente que la función de caminar está atrapada entre un montón de otras funciones, ¿no? Es decir, no es solamente caminar por caminar, sino se trata de caminar, derivar, escribir, fotografiar, filosofar, cronificar, modelar, moldear, historiar, vagabundear, migrar, regresar, merodear, permanecer, holgazanear, probar, romantizar, odiar, olvidar, recordar, identificar, negar, confirmar, recomponer, desfragmentar y editar, ¿no? Y un poco ese es el juego que nosotros hemos tenido a la hora de armar el proyecto pues de Derivas, ¿no? Es asumir esas tres ideas de las que yo he estado hablando ya los últimos como 30 minutos para entender cómo estas exploraciones y fragmentos de viajes pueden unirse o cohesionarse para representar de manera específica una nueva capa psicogeográfica que es la revista en sí misma Derivas, ¿no? Entonces nosotros partimos, por ejemplo, de unos mapas como estos, ¿no? Que son el mapa, pues digamos, tradicional o base con el que se puede como entender una ciudad para luego tratar de crear como nuestras propias representaciones o acciones como sobre el mapa, ¿no? En el caso de Bogotá, por ejemplo, el mapa se terminó tergiversando gracias a una acción que hicimos con Miguel Olaya, a la Vuelta a Cabeza de Marrano, ¿no? Que era un recorrido de más o menos 80 kilómetros por un montón de calles, callecitas, ciclovías y espacios entregados a la movilidad activa, pero que no estaban conexos entre sí, que cuando uno los une, pues forman esta nueva figura de la cabeza del marrano, ¿no? En Ciudad Juárez, que fue el viaje que hicimos en el 2019, había toda una relación, por supuesto, de la ciudad de Ciudad Juárez con la ciudad del Paso, la noción de la existencia, pues, del río Bravo entre las dos ciudades y la existencia del muro, pues, limítrofe de México con los Estados Unidos. Y lo que hicimos en acción fue recorrer la ciudad de oriente a occidente todo el tiempo por el muro y el último día hacer un movimiento de sur a norte para cruzar la frontera caminando, ¿no? Pues el tema que movía esta acción, que es una tergiversación del mapa, es aquí Caín mató a Abel, que tiene que ver con la noción de la existencia del muro como una réplica del muro que bíblicamente se asegura Caín levantó para que las ovejas de Abel no entraran a comerse sus cultivos, ¿no? Que es una de las separaciones, digamos, en el pensamiento de Francesco Garay, es una de las separaciones principales que tienen que ver con la separación de la propiedad privada y la propiedad común, tiene que ver con las separaciones de género y tiene que ver con las separaciones del trabajo y la recreación, ¿no? Entonces, entender este espacio como un espacio que replica esta lógica bíblica, ¿no? Y en el caso de Londres, era la acción de entrar, atravesar y salir de Londres. Hicimos una tergiversación del mapa que tenía que ver con no entender Londres en su representación siempre con base y con función del río Támesis, que es el mapa que uno siempre vería de la ciudad de Londres cuando uno busca la ciudad, sino organizar la ciudad a partir de la serie de canales que se forman
desde el occidente, el movimiento del Grand Union Canal y luego la salida por el nororiente hacia el valle del río Lee, ¿no? Y entonces fue una caminata también de más o menos 70 kilómetros que nos permitían atravesar toda la ciudad, entrar a ella, ¿no? Atravesarla toda, pasar por el centro, pasar por lugares como muy reconocidos, pero casi por la parte trasera de esos lugares, y luego salir por el nororiente hacia las fuentes de agua de la ciudad, ¿no? Y entonces, digamos, cuando yo estoy tratando de decir que estas acciones son una tergiversación del mapa, también quiero llegar a la noción de que hacer esas acciones con un grupo de personas que tiene todas estas funciones que yo les nombraba hace un rato, entre la lógica de derivar, caminar, mapear y trazar, pues terminan apareciendo un montón de maneras fragmentarias, de maneras de representación de qué fue eso que ocurrió mientras recorrimos la ciudad de maneras alternativas, ¿no? Entonces, lo que quisiera hacer ahorita, no me voy a poner a explicar cada uno como de los apartados, pero son, digamos, formas que releyendo todas las revistas, me parecen a mí que demuestran o evidencian como estas formas alternativas que el cuerpo tiene de guardar información particular de un lugar de maneras concretas, es decir, en relación con el espacio, de maneras abstractas, es decir, con relación a las emociones, y de manera hipotética, es decir, con la asunción de que ese espacio es único y particular en la lógica del mapeo, digamos, alternativo que se está haciendo, ¿no? De la lógica cartográfica alternativa que se está haciendo en la acción de derivas, ¿no? Eh, todos estos casos ahora sí pertenecen ya a las revistas que estamos publicando del proyecto que estamos relanzando, que es este de derivas y sus revistas, ¿no? Por ejemplo, este, pues es ¿no? Pasos por Bogotá y hay unos textos que acompañan estos pasos, pero hay una noción de entender como, ¿no? Esta foto que quizás hemos tomado todas y todos en algún momento, sobre todo en el boom de las redes sociales, ¿no? Que es como, aquí estoy yo, ¿no? En este lugar, en este pin particular del mundo, está mi cuerpo posicionado, ¿no? Y es esta relación como de mis propios pies con el asfalto, ¿no? Con las banquetas y con las formas específicas que estas banquetas tienen, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, en Bogotá también estaría esta manera de representar el territorio, que se cifra unas caminatas que hicimos por los bosques de los cerros orientales de la ciudad, que se cifra en un cuento que Jaime Ortiz nos quiere contar sobre la existencia de la montaña, la existencia del bosque, la llegada de la ciudad y el posible futuro, digamos, no humano que el espacio de Bogotá va a tener, ¿no? Que esta además podría ser una manera particular de hablar de ese territorio que es Bogotá, pero también de una manera particular de hablar de el territorio urbano en función de lo no urbano, que por ejemplo vuelve a aparecer en la revista de Londres, ¿no? Otra manera de mapear es que quizás es más abstracta y tiene que ver más con las emociones y con las dinámicas testimoniales, por ejemplo, los sketches de lugares por proyectos y personas que realizó Héctor López durante nuestro viaje a Bogotá, ¿no? Donde recorre, donde recoge no solamente las voces y los testimonios, sino su manera de representar a estas personas con las que pues toda la revista al final se relaciona, ¿no? Eh, otra manera de mapear son mapear acciones particulares que ocurren. Hay un fotoensayo en la revista de Bogotá que se llama Cruzar, que es sencillamente los fotogramas de una acción de más o menos de 3 minutos de una persona brincándose una reja de un lado al otro para poder continuar con nuestra caminata, ¿no? Otro fotoensayo similar, que es otra acción de mapear, esta lo que está mapeando es la vida de una esquina en Guangzhou, ¿no? Es una cámara que se queda fija en un lugar por alrededor de 10 minutos y luego son todos los fotogramas de todo lo que puede ocurrir en un lugar común y corriente, una esquina, ¿no? Pasan las niñas y los niños a la escuela, pasa una familia, se sientan unos señores en una banca que llevan ahí, pasa el repartidor de Kangu, ¿no? Y es también la relación, la última foto, es la relación de la esquina contraria, que es el lugar desde donde se mira, ¿no?
Es decir, si la secuencia lo que está mapeando es todo lo que ocurre, la última foto está mapeando de quién ve, ¿no? Esto es como una acción muy perequiana, ¿no? Sentarse en un café a agotar todo lo que se puede agotar en una mañana en una esquina, ¿no? Pero esta vez ya no en París, sino en Guangzhou, ¿no? Otra manera de descifrar información emocional, por ejemplo, son los viajes de Nicole Antebi a la zona del PRONAF en Ciudad Juárez y cómo estos múltiples viajes, a pesar de que ella es de Ciudad Juárez o pues vivió ahí muchos años, ahora visita la ciudad como, pues como visitante y sus amigas y amigos le cuentan cosas de cómo la ciudad se ha transformado o hay unas exploraciones para ir a buscar unas casas de un proyecto que alguna vez hicieron y cómo esto se vuelve, sí, un texto, pero también se vuelven unos GIFs, ¿no? Se vuelven unas secuencias particulares de cómo ella reproduce de manera ilustrativa o rememora de manera ilustrativa sus visitas particulares a esta zona, a esta franja, digamos, de revitalización de la frontera en Ciudad Juárez, ¿no? O este mapa que hicimos durante los días de Ciudad Juárez, que es un mapa sí, de lugares, eh, por supuesto no es un mapa escalado de la ciudad, pero es un mapa que referencia el río, la frontera, qué cosas hay de un lado y qué cosas hay del otro, ¿no? Dónde están ciertas cosas y luego este mapa digamos, desde la lógica de Tim Ingold de entender el mapa como una hipótesis, por ejemplo, es un objeto relacional, ¿no? Es un objeto que, si bien no nos está mostrando el territorio a detalle y a escala, nos está diciendo cómo nos podemos relacionar con ese territorio, ¿no? Eh, y es un mapa que está compuesto por imágenes, pero también está compuesto por palabras, ¿no? Por frases, ¿no? Nos está entregando identificaciones y roles, ¿no? Nos está diciendo a dónde podemos ir, a dónde no deberíamos ir o a dónde no vale la pena como relacionarnos de ciertas maneras, ¿no? Nos está dando información para movernos de maneras seguras, ¿no? Pero también nos está dando información para asumir las cargas emocionales particulares de un lugar, ¿no? Otro fotoensayo, por ejemplo, que tiene que ver con la noción que les decía hace un rato, como de la relación del muro como primer y último muro, es decir, como todo muro, como el mismo muro siempre, pero en distintos lugares del mundo, pues puede ser este fotoensayo que también aparece en la revista de Ciudad Juárez, con unas fotografías de Jime y con unas frases de un performance que realiza Francesco Careri en La Frontera, ¿no? Donde además marca esta frase que mueve todo el tiempo la revista, que es aquí Caín mató a Abel, ¿no? Y dibuja el símbolo del K, que es como en las ideas de Careri, es como el símbolo de lo que hacemos todos cuando caminamos y queremos recorrer un lugar, ¿no? Que es permitirle al otro mapear en mí la noción de que yo no vengo a hacer nada nuevo, nada malo con el territorio, ¿no? Vengo en son de paz, no cargo nada, ¿no? Otro mapa, por ejemplo, podría ser todo el fanzine que crean estas artistas de Ciudad Juárez sobre su relación corpórea, también pues como mujeres en las dinámicas de Ciudad Juárez, ¿no? Hasta dónde llega su ciudad, hasta dónde se puede pasar libremente, cuáles son los límites, ¿no? Pero no los límites físicos, no es solamente el muro, sino quizás los muros también, pues simbólicos, ¿no? Cómo se mueve uno de aquí para allá y de allá para acá. Y es todo un fanzine que está incluido en la revista. Digamos, hicimos una desfragmentación, una nueva versión de su fanzine, pero es como otra manera de mapear el territorio, ¿no? Y ya en las de Londres hay un mapa muy bello que se llama Caminatas Nocturnas de Liam O'Connor, que son un montón de frases de calles por las que él ha caminado en la noche y casi que si uno sigue, si uno es capaz de leer todas las calles, uno puede entender las instrucciones que él ha usado para moverse por la noche por la ciudad, ¿no? Entonces como es un mapa curioso, distinto. Nico Palominos, en su pregunta sobre cómo cuantificar la vida en la ciudad, pues también reproduce como unos mapas que tienen que ver con
las caminatas que hicimos juntos en Londres, pero también con otros lugares que él en ese momento estaba mapeando y entendiendo ya desde una práctica muy profesional ligada como a la academia, o por ejemplo los mapas psicogeográficos de Clement Luc Laurencio, que intenta reproducir pues unas caminatas que realizó inspirado en Perec, pero ahora como sobre Londres, ¿no? Eh, y pues digamos ya la última parte de esta presentación, que era no solamente hablar de estas ideas que nos permiten a nosotros cartografiar de maneras alternativas la ciudad, sino qué significaba para Deriv Lab, para Jimena, para Chucho y para mí, intentar como lidiar con esta, lidiar es una palabra fuerte, ¿no? Pero intentar relacionarnos con este tipo de informaciones y permitir que cada persona sacara como los fragmentos particulares eh, que había recibido como a la hora de participar como un viajante en la ciudad. Y bueno, ese es un poco como el resultado particular de las revistas, ¿no? Es decir, trabajar con cada una de las personas para confirmar que su manera sensorial de asumir el viaje, la caminata, sí produce una información interesante, valiosa, específica y única sobre esa ciudad, y esa es una capa psicogeográfica más que el proyecto le va a agregar idealmente a cuando alguien piense como en la ciudad, ¿no? Entonces, pues para nosotros esa fue como la labor, quizás se alargó más de la cuenta. Por ejemplo, la labor de Bogotá, pues nos gastamos casi más de 5 años tratando de hacer la revista y ya está impresa y lista eh, para salir pues a circular. Eh, y pues tenía que ver con eso, ¿no? Trabajar con cada quien su manera de entender la ciudad. Si a ustedes algo de esto les ha interesado, les ha resonado y demás, pues yo los invitaría a que saquen su celular, le tomen foto al QR que dice tienda y nos ayuden, por ejemplo, a comprar la revista enfocada en Bogotá. Para nosotros asegurar la sostenibilidad económica del proyecto, pues es una cosa que nos permite asegurar una de esas ideas que les contaba yo al principio de la presentación, de que pues queremos que la revista sea una revista semestral, que podamos hacer 2 revistas al año, que podamos organizar 2 viajes de caminatas al año, ¿no? Eh, la revista de Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou hace parte como del mismo esfuerzo editorial, con la diferencia pues de que aquí teníamos que hacer unos ejercicios de traducción permanente del chino al inglés, del inglés al español. Entonces hay un juego casi de teléfono roto de cómo reproducimos estos textos y estas experiencias de viaje, y el involucramiento de personas en Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou, que también exploraron la ciudad como con nosotros, ¿no? Entonces ahí hay un juego muy interesante, creo que es una revista que representa muy bien como la doble función del caminante como local, o también como foráneo, ¿no? Y cómo hay un punto en el que se borran esas distinciones, ¿no? Entonces igual también, si les interesa comprarla, nos harían un gran favor. Y hay otro código QR que es el de mapas, y es si a ustedes les interesa en algún momento viajar a alguna de estas ciudades, pues pueden sacarle una foto a este código QR que dice mapas y los va a llevar a un mapa donde hay recomendaciones de a dónde ir, a dónde caminar, dónde comer, dónde tomarse una cerveza, dónde comprar un libro, qué lugares ir a visitar, ¿no? Eh, pues no quiero alargar mucho más. De Ciudad Juárez ya estuve como presentando algunas de las ideas, eh, pero también la revista ya está lista. Y hay un tercer código QR, que es el de recomendaciones, que es una cosa es la revista física y otra cosa es todo el material que nosotros usamos extra, además de los textos y de los mapeos y fragmentos que cada persona viajante nos otorgó. Pues nosotros estuvimos haciendo algunas investigaciones, buscamos referencias y demás, y todo esto está en un repositorio en el Arena, are.na de Deriv a donde ustedes pueden entrar allá a buscar, no sé, otros ensayos, artículos, videos de YouTube, referencias de películas, canciones, etcétera, ¿no? Y por último, pues la revista dedicada a Londres, eh, que se compone pues de los fragmentos también de los que algunos de los que ya hemos hablado,
y otros de los que estuvimos presentando el día de ayer a detalle. También por si alguien quiere como entrarle específicamente a alguna de las revistas, pues hay unas charlas que van a quedar en nuestro canal de YouTube de DerivLab, donde se presenta a detalle cada uno de los artículos, fragmentos, ideas de cada una de las revistas, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que teníamos organizado para el día de hoy, que era hablar de 3 ideas sobre los mapas y cómo para nosotros perdernos en esas nociones de mapas nos significó también terminar haciendo este proceso editorial de las revistas de derivas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá se animen a apoyar el proyecto y pues demás está recomendarles que pues nos contacten, se unan a nuestras redes sociales, tanto de Derivas como de DerivLab, y bueno, pues ojalá pronto podamos invitarles a, pues a que sean parte del grupo de viajantes y que nos acompañen a explorar alguna de estas ciudades para ustedes sumar sus propios fragmentos, sus propias capas psicogeográficas al proyecto de Derivas y al mundo. Por su tiempo, pues muchas gracias. Ay, muchas gracias. Sí, está muy interesante. Justamente, bueno, a mí me gusta mucho hacer mapas de emociones. O sea, trabajando con las comunidades y así, ellos conocen súper bien su territorio cuando les presentas un mapa y justo eso detona como las problemáticas sociales que existen ahí y bueno, también territoriales, ¿no? Entonces, eh, pues está súper interesante como, pues ya vi, o sea, bueno, con esta presentación, o sea, estoy conociendo igual, o sea, como otras maneras de poder igual, eh, pues ahora sí que trazar y mapear, de otras maneras, ¿no? Y pues puede ser representada a lo mejor una problemática de diferentes maneras o más bien como obtener algún tipo de problemática, pero utilizar algún método diferente, ¿no? Y a lo mejor se llega a lo mismo, pero se usaron diferentes caminos. No sé, como que se me hace Sí, muy interesante. sí, súper. Sí, gracias, Fernanda. Lo que dices es muy claro, ¿no? Creo que para nosotros ese es uno de los aprendizajes específicos, es a veces entender la lógica como del mapeo y los principios cartográficos producen como una información pues muy particular que tiene unos problemas más ligados a lo técnico, ¿no? A cómo se representa de manera particular esa información y la pregunta de para qué sirve esta información, ¿no? Digamos que aquí nosotros podríamos partir de un principio opuesto, que es toda información sirve y toda información tiene también su propio medio de ser representada o su propio medio de ser presentada a los demás, ¿no? O, si lo quieres, hay múltiples maneras o muchas maneras, diversas maneras y distintas maneras de representar, ¿no? Lo que dices, ¿no? Emociones, dinámicas, problemas, recursos, potencialidades, ¿no? La noción también de que el territorio es a la vez subjetivo, es decir, de una persona o compartido, de una comunidad, como dices, y pues claro, este es un proyecto que un poco explora esas maneras de entender un lugar y de representarlo, ¿no? Y permite que cada quien termine sacando a la luz su propio fragmento, ¿no? Su propia manera de entender que quizás, por ejemplo, el viaje es muy largo, pero hay una cosa en particular que a alguien le llama la atención, ¿no? Y que todo eso que le llama la atención está atravesada por toda la experiencia, pero que al momento de representarlo hay algo que te atrapa en cosas como muy específicas, ¿no? Entonces, pues qué bien si la conversación, la presentación de hoy te sirve para algunas referencias o para extrapolar a otras ideas, pues de eso se trata un poco lo que hacemos y qué gusto que hayas estado aquí y que te lleves algunas ideas valiosas y que podamos seguir en contacto y nos cuentes qué andas haciendo y en dónde y con quiénes. Sí, claro que sí, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Por acá nos preguntan también si la revista es impresa o digital. Es impresa. Ahorita les voy a compartir el enlace donde pueden comprarla en preventa.
Sí, parte del objetivo de Derivas es pues aumentar, digamos, eh, el consumo de textos, ¿no? Aumentar la oferta editorial de cuestiones de arquitectura y ciudad desde un enfoque un poco más cultural y ligero, es decir, no es una revista académica, pero en ese afán de producir información se nos hacía muy valioso poder publicar las revistas de manera física. Eh, y entonces un poco eso es lo que hemos logrado también en este apoyo de fomento y coinversión entre DerivLab y pues el apoyo que recibimos del gobierno de México, es fondear la impresión de las revistas, ¿no? Cuando cada persona participa en el viaje, está fondeando, digamos, el proceso editorial que llega hasta un estatus y de ahí lo que fondeamos con la coinversión es la impresión y publicación de las revistas, la distribución, y entonces hemos creado una tienda, o bueno, estamos en la creación de la tienda, pero ustedes ya la pueden visitar, que se llama Archipiélago, que va a ser una tienda donde están las revistas de Derivas, pero que esperamos que poco a poco vaya creciendo para ser una tienda enfocada como en temas de arquitectura y ciudad, ¿no? Una especie de librería digital desde la cual pues se van a curar algunos textos físicos de estos asuntos, ¿no? Creemos pues que con el paso del tiempo podamos sacar las versiones digitales de la revista y vuelve a ser para nosotros poder ofrecer estas revistas y los precios que hay son para recuperar dinero para poder imprimir las de futuros viajes, ¿no? Entonces, si se animan a entrar a Archipiélago, que es ese link que está ahí abajo, eh, pues, y si se animan a comprar alguna de las revistas o alguno de los pósters de Leer la Ciudad, estarían apoyando a que pues la revista se mantenga sostenible financieramente en el tiempo y pues que el proyecto entonces pueda seguir avanzando por otros años más, ¿no? Entonces, sí, por el momento son físicas y la manera de comprarlas es ahí, ¿no? En la tienda de Archipiélago. Ahora bien, hay gente que vive en otras ciudades y eso siempre implica posiblemente un aumento de costos. Estamos en la disposición de negociar también envíos por otros medios, envíos masivos, ¿no? Que se reúnan varias personas y paguen un solo envío para que lleguen varias revistas a la vez, o sea, o si hay alguien interesado en ayudarnos a distribuir en alguna ciudad particular México, en otros países de América Latina, pues también estamos en disposición de conversarlo para lograrlo, porque claro, parte, más allá de venderlas, lo que nos interesa es que la gente las conozca y se vincule al proyecto de Derivas y lea los artículos y fragmentos de estos viajes por distintas ciudades del mundo.